Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión, vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 622, diagonal 2015. Se trata de una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se analiza el tema de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, en México. Se trata de un tema muy relevante porque tiene que ver con el pluralismo cultural, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con el régimen constitucional y convencional a la vez establecido en nuestro país en el artículo 2 de la Constitución mexicana, en nuestra Carta Magna, y en diversos instrumentos internacionales, tanto a nivel de tratados como de observaciones o recomendaciones generales. Bueno, sobre esto, pues ya platicaremos, esto nos lo van a explicar nuestras invitadas y para este efecto le doy la bienvenida al programa a Norma González. Norma, bienvenida, allá lo dijo la Corte. Doctor Carbonell, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias y el gusto para nosotros de recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Rivas. Adriana, bienvenida, allá lo dijo la Corte. ¿Qué tal, doctor? Un gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes. Gracias, el gusto también es para nosotros, Adriana. Y quiero plantearte lo siguiente, vamos contigo, Adriana. Te quiero pedir que seas tan amable de contarnos cuáles son los hechos del caso, cómo es que el caso, en primer lugar, se pone a consideración del Poder Judicial de la Federación y cómo es que posteriormente, claro, a través de diversos momentos procesales, pues llega hasta conocimiento del Tribunal Constitucional de México, de la Suprema Corte. Adriana, por favor. Sí, claro que sí. Me parece que es importante mencionar quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es el quejoso de este asunto? Esta persona se identifica como persona indígena, poeta, como actor y periodista tanto en la lengua español como en la náhuatl. Y a su vez también refiere que ha tenido un reconocimiento por parte del INALI por las labores de difusión en medios de comunicación masivos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que inicia toda esta secuela respecto al tema? Bueno, pues nos vamos a abocar específicamente a lo que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley, pues, se expide el 14 de julio de 2014 y muy en particular, en su artículo 230 establece una particularidad que es base de toda esta secuela. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 230? Bueno, que las estaciones radiofónicas deberán hacer uso del idioma nacional sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social, me refiero a materia indígena, hagan uso de la lengua del pueblo que corresponda. Si entendemos bien este apartado, se refiere a una lengua o un idioma nacional. ¿Qué entenderíamos por una lengua nacional? Pues digamos que lo reduce o lo especifica a la lengua español, dejando a un lado a toda esta pluralidad de lenguas que existen a nivel nacional. Esto es lo que alude la persona quejosa, ¿no? Que se le restringe el uso de la lengua indígena al imponer el término lengua nacional, que es el español, y esto conlleva a una reducción en los medios en los que el quejoso puede difundir todo este conocimiento, toda esta expertise. Entonces, digamos que aduce una restricción arbitraria sobre este artículo 230 en particular. ¿Por qué? Porque imposibilita la recepción y la difusión de material en su lengua, además de restringir de alguna manera algún tipo de financiamiento o algún contrato que pueda llevarse a cabo con las comunidades indígenas. Digamos que esta es la parte central del por qué el problema de esta ley, en específico el artículo 230. Si bien el quejoso argumenta que se han transgredido derechos estipulados en la Constitución Política, en la Convención Americana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también principalmente el Convenio 169 de la OIT,
refiere que hay derechos violentados, sí, como libertad de expresión, como la igualdad y no discriminación, o a participar en una vida cultural, pero si vemos este problema, no solamente conlleva a una afectación individual o particular, sino debemos entenderlo a un nivel macro, debemos de entenderlo de manera integral o más amplia, porque también conlleva afectación a derechos colectivos, como comunidades. Entonces, hay que determinar que también hay violaciones o afectaciones al derecho a la libre determinación, a la autonomía, a preservar y enriquecer lenguas, conocimientos, cultura e identidad. Digamos que hay que conocer que no solamente es una afectación en particular del quejoso, sino está, digamos, peleando por todo esto que le compete como comunidad indígena, ¿no? Todos los derechos que conllevan. Una vez que el quejoso presenta su demanda de amparo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ya una vez que se designa este amparo y que se admite este amparo en septiembre de 2014, recae en un juzgado de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y de manera, digamos, arbitraria o injusta, se hace un estudio, una interpretación limitante, ¿no? Limitativa. Es decir, que lo que aduce este juzgado de distrito es que no se acredita el interés jurídico, perdón, se acredita un interés jurídico, pero no legítimo. Además, el juzgado de distrito no aportó pruebas para reconocer que hubo una afectación jurídica, además que hubo una carencia de interés para dolerse de los concesionarios de uso social y también conceder la protección constitucional transgrediría el principio de relatividad. Digamos que esos son los cuatro ejes por los que el juzgado de distrito se guía y que de alguna manera, pues injustamente resuelve un sobreseimiento en noviembre del 2014. Digamos que esto es como parte de esta secuela. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Bueno, pues ya que se tiene un sobreseimiento del asunto, pues obviamente se interpone un recurso de revisión por parte del quejoso y se admite en el segundo tribunal colegiado. Aquí hay que reconocer que el quejoso, si bien hay estos cuatro ejes o estos 4 puntos que aduce el tribunal, el juzgado de distrito, el quejoso también argumenta cuestiones respecto a estas resoluciones del juzgado de distrito. Primero, el interés jurídico. Son derechos, se supone que son derechos alegados que no solamente tienen una vertiente subjetiva, sino una dimensión social, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, tiene que haber mucha más amplitud al momento de interpretar este interés. También sobre su condición indígena, me parece que hay un estudio mucho más formalista porque el juzgado de distrito refiere que necesita que acredite que es un poeta, que acredite que es una persona indígena, que acredite que es un periodista. Me parece que se limita a estas cuestiones formales como para dar cumplimiento a su demanda de amparo y no visualiza todo el panorama de derechos que conlleva, ¿no?, el estudio de este asunto. Entonces, que si bien hay una condición de indígena, pues que realmente el quejoso sí le invocó, de hecho en el texto menciona que se hizo bajo protesta de decir verdad y que más allá de aducir que se protesta bajo una protesta de decir verdad, me parece que también no se toma en consideración aquellos criterios que ya ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la autoadscripción. Es decir, que no es necesario algún tipo de requisito para poder acreditar que la persona justamente es una persona indígena, ¿no? Entonces, eso respecto a algunas de las argumentaciones que realiza el quejoso. También, si bien le solicita que debe acreditar todas estas cualidades del ser poeta, periodista, etcétera, sí lo realiza en su recurso, pero llego a lo mismo, ¿no? Es un requisito formal y no nos vamos al estudio de fondo del propio asunto. Sobre la entrada en vigor que transgrede este derecho, podemos decir que sí transgrede un derecho a la libre expresión y sin discriminación de ser indígena, lo alega nuevamente el quejoso en su texto, y vulnera estos derechos colectivos y también pues la autonomía de los propios pueblos indígenas.
Hay que comentar que se trata de una ley autoaplicativa, ¿no? Es decir, que al momento de que esta entrada en vigor, pues conlleva una afectación en automático a aquellas personas, en este caso en particular a las personas indígenas. También es un punto en el que se retoma al momento de llevar a cabo este recurso pero recurso de revisión. Y también algunos otros de los temas o de los puntos que aborda el quejoso en este recurso es que pues no se fundamenta el sobreseimiento que se lleva a cabo por parte del juzgado de distrito. Hay una estimación errónea para acreditar el carácter de concesionario de uso social indígena, y también pues se supone que la juez está obligada a aplicar la interpretación conforme y pro persona, ¿no? Del principio de relatividad, en el que pues se busca no perjudicar la posibilidad de tutelar derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas en general respecto al acceso a la justicia. Estos son algunos de los argumentos que menciona el quejoso en este recurso y que pues es muy importante esto último que acabo de mencionar, ¿no? Cuando la juez o el juez está obligado a llevar a cabo una interpretación y a velar por el principio pro persona, ¿no? Es decir, buscar el beneficio que más le pueda corresponder a la persona afectada. Entonces, me parece que sí hubo un estudio o una interpretación limitativa por parte de la juez del juzgado de distrito. Y ya con toda esta, digamos, narrativa desde la publicación de la ley, desde el único agravio o el único concepto de violación que argumentó el quejoso, después el sobreseimiento y posteriormente el recurso. Bueno, pues con toda esta, digamos, batalla jurídica y argumentativa, es por eso que se lleva a la Suprema Corte. La Suprema Corte es quien ya realiza a través de la primera sala, es un proyecto que está a cargo del ministro, hoy presidente Arturo Saldívar, para elaborar este proyecto, en el cual pues estudian también algunas cuestiones alegadas dentro del recurso, retoma muchas partes del propio recurso del quejoso y que son muy interesantes pues abordar justo en esta sesión. Así es, y así lo haremos en los siguientes minutos. Muchas gracias, Adriana. Y ahora voy contigo, Norma González, para plantearte lo siguiente. Me gustaría que nos ayudaras a comprender, Norma, la importancia de este tema. Obviamente hay una dimensión jurídica, hay una dimensión técnica, normativa. Ya Adriana hacía referencia pues, a diversos aspectos, como por ejemplo criterios de autoadscripción, interés jurídico, interés legítimo, el tema de la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que también fue invocado en su momento por el juzgado de distrito. Pero yo te quiero plantear para la gente que está viendo el programa, Norma, que nos ayudes a entender la relevancia de este tema, porque en la propia sentencia se citan datos, se citan estadísticas del INEGI que demuestran que México es un país muy plural en términos lingüísticos y que sería, me atrevo a decir, Norma, erróneo pensar en un país monolingüe, porque no es la realidad. Pero ahí te pido que seas tan amable de compartirnos un comentario al respecto. Norma, por favor. Cómo no, con mucho gusto. El contexto en el cual se presenta precisamente este recurso de revisión interpuesto por un activista, digámoslo así, un activista con mucha presencia en los medios de comunicación, como ya lo dijo Adriana, una persona que se ha desarrollado en los medios de comunicación, ya que es una persona nahuablante. Entonces, al advertir que efectivamente, pues la entrada en vigor de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues se duele de que precisamente en el artículo 230 se establece una restricción muy arbitraria al uso de las lenguas indígenas, y es precisamente este actor tan importante quien ha hecho uso frecuente de su lengua náhuatl en los medios de comunicación.
y se duele no solo por él, sino también por las comunidades indígenas, por las personas indígenas, esto a modo de interés legítimo, ya que, como dices, maestro Carbonell, la composición mexicana en el país, reconocida en el artículo 2 de la Constitución Federal, también reconocida en tratados internacionales como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues protegen la diversidad cultural del país, de México, y que está sustentado principalmente en sus pueblos indígenas. Protege también la diversidad de lenguas indígenas. Y esto es muy importante porque sabemos que son 68 lenguas indígenas en el país, de las cuales casi 7 millones son hablantes de algunas lenguas indígenas en la población mexicana. 25 millones de personas son reconocidas como indígenas en este país y que de las 68 lenguas indígenas que existen actualmente en el país, hay 364 variantes lingüísticas, y esto habla de que pues México es de hecho el segundo país más importante después de Brasil, que cuenta con esta composición, con esta diversidad, con esta riqueza lingüística, y también se coloca en el número 10 a nivel nacional como de un país de los más diversos en lenguas indígenas. Entonces, por ello, pues el quejoso se duele de que el artículo, precisamente el artículo 230 de esta ley en comento, pues no está reflejando esta riqueza en lenguas indígenas que tenemos, y está reduciéndola arbitrariamente a un uso social indígena, que es una de las concesiones que se les da a las comunidades indígenas para que puedan desarrollarse, transmitir y tener contenidos y poder expresarse y poder desarrollarse en su propia cultura, teniendo como vehículo el uso de las lenguas indígenas. Luego, entonces, esta restricción que impone arbitrariamente, como ya lo dijimos, el artículo 230, pues es una limitante para que el quejoso pues continúe haciendo sus actividades que él las hace, no solo en las concesiones de uso social indígena, sino en otro tipo de concesiones, inclusive las concesiones que implican un lucro, ¿no? Las concesiones de uso comercial. Luego, entonces, el quejoso refiere que pues esto necesariamente, o más bien está inclusive en contraposición directa con el reconocimiento constitucional, convencional, y además con la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que establece que las lenguas nacionales precisamente son las lenguas indígenas, las 68 lenguas indígenas en el país, incluido el idioma español. Entonces serían 69 lenguas nacionales en el territorio mexicano que tienen plena validez para su uso y que no solo se refieren al español. La Corte, al entrar al estudio del tema de constitucionalidad, adelanto en decirlo, pues refiere que el artículo 230, pues efectivamente es inconstitucional, porque no refleja esa diversidad lingüística y que pues obstaculiza el uso de las lenguas indígenas y las restringe nada más para el ámbito social indígena, es decir, para el ámbito de las concesiones destinadas a los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas. Se plantea dos posibles interpretaciones del artículo 230, y nos dice, bueno, el artículo 230 refiere el uso del idioma nacional, dando a entender que el idioma nacional es el idioma español, y que dice, bueno, puede tener dos ámbitos, dos interpretaciones: un uso
restrictivo y un uso preferente, ¿no? El uso restrictivo sería el uso exclusivo de todas las concesiones que no son indígenas, el uso exclusivo del español, o podría ser, o podría ser el uso preferente del idioma español con algunos matices, que es usar la lengua indígena, pues de vez en cuando, y que tanto para las concesiones indígenas o para las concesiones de las comunidades indígenas se use de manera exclusiva el idioma indígena, o que sea preferente y que algunas veces se use el idioma español. Correcto. Esto, desde luego, dice la Suprema Corte, que cualquiera de las dos interpretaciones, ya sea uso exclusivo o ya sea uso preferente, pues es inconstitucional, ya que las lenguas indígenas, como ya se dijo, tienen validez en todo el territorio nacional y no pueden restringirse de esta manera. Las lenguas indígenas deben y pueden usarse en todas las concesiones que se otorgan en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y no pueden, y que por tanto el artículo 230 efectivamente vulnera el derecho primero a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Que sabemos que es un derecho acuñado o un conjunto o la combinación de dos derechos que precisamente tienen, se hicieron de esa manera para, sobre todo aplicando el test de igualdad, que no se pueda dar un trato diferente a pues grupos en situación de desventaja, como son las poblaciones indígenas, como son inclusive las mujeres, que históricamente han pues estado, como ya se dijo, en una situación en la que sus derechos no son automáticos al momento de aplicarse el derecho. Entonces, existe una violación al derecho a la igualdad y no discriminación, también existe una violación al derecho a la libre expresión, combinado con el derecho al uso de las lenguas indígenas, los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, ya que es a través de las lenguas indígenas cómo se pueden expresar las comunidades indígenas para aportar al mundo sus conocimientos, su cosmovisión, sus saberes, su filosofía, y es precisamente este vehículo que son las lenguas indígenas, pero además sabemos que también las propias lenguas indígenas, a través de esta diversidad, de estas variantes, también expresan la riqueza multicultural del país. Y yo pondría énfasis, Norma, en esto que señalas de cuando mencionas todas las concesiones, porque me parece que el origen precisamente del amparo es que se hace esta diferencia, ¿no? Se hace la diferencia de que el artículo 230 señala como el idioma que se debe usar en el régimen de concesiones con fines de lucro, pensemos, el español, y luego hace esta segunda diferencia con concesiones que puedan ser de uso social o comunitario indígena, ¿no? Entonces, cuando tú, Norma, dices todas las concesiones, me parece que estás precisamente acercándote al fondo de la cuestión. Me parece que ese es el enfoque correcto, porque pues por ahí es donde surge la diferencia, y a partir de ahí pues también la Corte considera estos derechos que ya señalaste. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestras invitadas sobre el amparo en revisión 622/2015 y todo lo que de él se desprende en términos, ya lo han escuchado ustedes por voz de nuestras invitadas, en términos de la protección de derechos lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas en México. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo en revisión 622/2015 y el tema
importante, el tema relevante de los derechos lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas. Regreso contigo, Adriana Rivas, para plantearte lo siguiente. En la sentencia hay una afirmación, creo yo, importante de la Suprema Corte cuando señala que la cuestión de derechos lingüísticos tiene una faceta colectiva, porque pues el uso de cualquier vehículo lingüístico tiene sentido dentro de una comunidad, dentro de un grupo más amplio o menos amplio de personas, pero dice la sentencia también que tiene una connotación individual, porque permite, ya también Norma lo señalaba, el ejercicio de derechos pues tan importantes como la libertad de expresión. Entonces, te pido un comentario sobre esto, porque además creo que empata con uno de los argumentos que da el juzgado de distrito y que tiene que ver con los efectos de las sentencias de amparo, que si son relativos o que si son, pues, que si se extienden a una generalidad. Pero si nosotros tenemos claro que hay derechos que son a la vez de ejercicio, de titularidad y ejercicio colectivo y de titularidad y ejercicio individual, pues yo creo que ya nos quitamos eso, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas, Adriana? Un comentario sobre esta doble faceta de los derechos lingüísticos. Sí, claro. Como mencioné al inicio, desde el quejoso se alude que existen dos tipos de afectaciones o violaciones a derechos, ¿no? Tenemos los, digamos, individuales, como la libertad de expresión, como la igualdad, no discriminación, a participar en la vida cultural. Sin embargo, viendo desde otra perspectiva los derechos colectivos, pues está la libre determinación, la autonomía, preservar y enriquecer lenguas, conocimientos, cultura e identidad. Si retomamos el artículo 2 de nuestra Constitución, que es en donde se reconoce toda esta pluralidad y diversidad lingüística, me parece que hay que hacer este análisis o esta interpretación, como lo comenzaban a decir al principio, hay que hacer esta interpretación a nivel macro. Si pensamos, es decir, es una comunidad indígena, ¿qué derechos por sí, por el simple hecho de ser una comunidad indígena, se encuentran dentro de esta región, este pueblo, esta comunidad? Bueno, pues dentro de estos derechos que conforman a los pueblos y comunidades indígenas, puede estar, sí, a que existan estos usos y costumbres, a su propio patrimonio, a respetar los sistemas jurídicos dentro de sus comunidades. Sin embargo, también dentro de este artículo 2 se menciona que debe haber una libre determinación, una autonomía, preservar y enriquecer lenguas. Me parece que dentro de esta preservación y de este respeto a las lenguas también conlleva a un reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, el Estado por sí tiene la obligación de adoptar instrumentos o adoptar medidas para que sean respetados los derechos de las comunidades, y dentro de estos derechos está el expresarse en una lengua indígena, a seguir con una tradición, a administrar, porque también lo mencionan algunos instrumentos internacionales, administrar sus propios medios de comunicación. Es decir, es un cúmulo de derechos representativos de los pueblos y comunidades indígenas, y ahí ya se ve, digamos, mucho más clara la participación de estos derechos colectivos, ¿no? Si bien estamos también hablando de algunas afectaciones en lo individual, si hay una afectación individual que conlleva una repercusión a recibir información en lengua indígena, a informarse en sus propias lenguas indígenas, en automático se transgreden estos derechos a la sociedad indígena. La Suprema Corte de Justicia menciona al inicio de su estudio que el quejoso sí alude la protección a un derecho en específico. Sin embargo, me gusta cómo hace esta interpretación de que, bueno, si tú me aludes que hay una afectación a un derecho, que es tu libertad de expresión, también conlleva una afectación, por ejemplo, a que te expreses en tu lengua, a preservar y emplear tu lengua. Entonces, digamos que no se queda limitada la Suprema Corte a únicamente analizar este concepto de violación por parte del quejoso, sino que abre un panorama mucho más amplio, y me gusta cómo es que, digamos, retomando lo que se
se resolvió en el juzgado de distrito sobre estos cuatro determinaciones que les comentaba hace un momento, hay un cúmulo de instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que justamente fortalecen que existe una pluralidad de lenguas que componen a la nación mexicana y que es obligación del Estado a realizar oportunidades, no sé si oportunidades, más bien de realizar algunas acciones afirmativas que conlleven a que se pueda acceder a los medios de comunicación y a la posibilidad de recibir y difundir información en sus lenguas. Por citarte algunos ejemplos, está la ley general que ya comentaba la maestra Norma sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que menciona que este derecho es dirigido a todas y todos los mexicanos en el territorio. No se debe de restringir su lengua de manera oral o escrita, no importa si es un foro público o privado, es decir, reconsiderando que existen este tipo de concesiones sociales que se aboca justo a los temas culturales, digamos, sociales y demás, me parece que es muy importante esta conexión que hace con digamos, este listado de instrumentos nacionales e internacionales. Otro ejemplo es el Convenio 169 de la OIT, en donde se menciona que se deben de mantener y fortalecer las identidades y lenguas y religiones. Veamos qué tan importante es garantizarle que la persona pueda utilizar su lengua, es decir, es preservar. A estos años sabemos que existen pueblos y comunidades que desafortunadamente se encuentran en extinción y que pasan los años y van disminuyendo la presencia en nuestro territorio, pero me parece que es importante decir que si se preserva una lengua, se preserva una cultura. Y preservando una cultura son sus usos y costumbres, tradiciones y toda esta riqueza cultural y lingüística que existen actualmente en nuestro país. También algunos pronunciamientos de la ONU, por ejemplo, sobre los pueblos y comunidades indígenas, se debe de fomentar a las generaciones también los idiomas y tradiciones, así como mantenerlos, la importancia de preservar esta lengua y que se siga difundiendo en su lengua, apoya a que las generaciones siguientes también usen su lengua, porque desafortunadamente, pues, esta transmisión de lengua indígena, pues, cada vez se ve más reducida. Por ejemplo, por algunas cuestiones de discriminación por parte de la sociedad, en donde, pues, se puede denostar a alguna persona hablando una lengua indígena, ¿no? Siendo que es totalmente todo lo contrario. Que una persona habla una lengua indígena es un reconocimiento que se tiene que hacer por el simple hecho de que está aportando a la riqueza pluricultural, y lingüística también de nuestra nación. Y también, por citar algún ejemplo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Álvarez, contra Honduras, también retoma que el derecho a la lengua y a la libre expresión tienen que ser protegidas o preservadas porque son los pilares de la libertad en su habla y al derecho a utilizar el idioma. Entonces, es muy interesante todo este estudio de normativa, toda esta interpretación que hace la Suprema Corte, y que no solamente nos limitamos a lo que dijo en su momento el juzgado de distrito, que yo lo comentaba, es un tanto más formalista, ¿no? Que no se estudió la amplitud de la importancia que conlleva preservar y tener una lengua indígena en un territorio como el nuestro, ¿no? Que es pluricultural, además de que no solamente nos conlleva a decir si una lengua o un idioma indígena es válido o no en determinado territorio, ¿no? Me parece que el artículo 1 y también el 2 de nuestra Constitución no limita en cuestión de espacio o de territorio el habla, ¿no? O la utilización de una lengua, sino que existe un país pluricultural y que dentro de esto pues conlleva la convivencia de culturas y lenguas en un espacio. Entonces, retomando el inicio de tu pregunta, hay que estudiar esta situación que Josué alude desde un inicio, que si bien es una transgresión que se le presenta por su simple
digamos, desarrollo profesional de ser un periodista y de utilizar estos medios de comunicación, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué hay detrás de un derecho a la libertad de expresión? Es una preservación de toda una cultura y la preservación de una lengua. Oye, y qué bueno que lo mencionas, Adriana, porque en este sentido, varios de los apuntes que haces nos demuestran que quizá tengamos que repensar algunos conceptos alrededor de nuestro juicio de amparo, porque si llegan este tipo de casos, y qué bueno que lleguen hasta el Poder Judicial Federal, incluso a conocimiento de nuestra Suprema Corte, pues luego no podemos decir, no, pues es que el amparo, porque desde el siglo XIX no sé quién dijo que los efectos son relativos, entonces vamos a proteger a ese señor. Oye, pero esto trasciende, esto va más allá del quejoso. El quejoso a lo mejor fue simplemente, pues, el portavoz de una defensa cultural, de una defensa de derechos colectivos, de una defensa de tradiciones comunitarias, de una defensa de espectros culturales que tienen que ser igualmente tutelados por parte, en este caso, de un juicio de amparo. Y a mí me parece, y qué bueno que entiendo que estamos coincidiendo en este análisis, Adriana, que pues ya no es momento de estar con formalismos, de que no, es que la fórmula Otero dice que no, el efecto y el interés jurídico legítimo, porque además, para decirlo de manera sintética, aquí lo que están en juego son derechos humanos, y pues tenemos que entrarle, pero de fondo, no con formalismos, porque, bueno, hay una sentencia, tú la citabas, Adriana, está también en el pronunciamiento de la Corte analizada de un juzgado de distrito que tiene su criterio, en este caso no coincide con el de los integrantes de la primera sala, pero estoy seguro que ese mismo criterio lo comparten muchos abogados y muchas abogadas del país, ese criterio con el que todavía hoy nos siguen formando, pues muy, digamos, retomo tus propias palabras, muy formalista, muy acartonado, a veces un tanto lejano a la realidad. También lo digo con todo respeto para nuestros colegas, pero no podemos seguir trabajando con el derecho así. Ahora, en este contexto te pregunto, Norma González, ¿cómo entender aquí uno de los argumentos que el quejoso menciona? Ustedes también aludían a él, que es la igualdad y la no discriminación, porque en la sentencia la Corte menciona, y ahí es donde te pido, Norma, un comentario, un análisis, dice, a ver, la protección de los derechos lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas supone que no se pueda discriminar en el uso de estos vehículos lingüísticos, pero también dice la sentencia que se tomen acciones afirmativas. Lo mencionaba por ahí también Adriana. Entonces, creo que hay una visión muy compleja, sofisticada, creo yo, avanzada, garantista, de este tema de igualdad y no discriminación en estas dos vertientes. Entonces, te pido un comentario al respecto, Norma. Es decir, no solamente no discriminemos por razones lingüísticas, sino que hagamos cosas en positivo que nos ayuden a preservar esta riqueza. Adelante, Norma, con esta cuestión, por favor. Gracias. Efectivamente, lo que la sentencia hace es hacer un llamado al Estado mexicano para que cumpla con su deber de proteger en este ámbito, sobre todo de las radiofrecuencias y las telecomunicaciones, proteger a las lenguas indígenas que lo está prácticamente combinando, a que no solo asuma su papel de árbitro, sino también de protector de los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. Y en ese sentido dice, bueno, debe hacer acciones tendientes a garantizar estos derechos, son acciones positivas que están precisamente a cargo del Estado. El derecho al uso de las lenguas indígenas es un derecho cultural que demanda precisamente estas acciones y deben desarrollarse. La base de estas acciones debe ser primordialmente la igualdad y la no discriminación. Es decir, que
el acceso de las personas hablantes a sus lenguas indígenas en los medios de comunicación debe ser de manera que denote que existe igualdad y no discriminación. Luego, entonces, la redacción del artículo 230, pues no refleja esta diversidad y estas acciones pro derechos que debe ser pues una acción a cargo del Estado. Y además, la base también de estas acciones positivas deben ser los principios internacionales. También aquí nos da unos estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Es decir, deben cumplir con estas características, estas acciones positivas, para que en todas las actividades, tanto sociales, económicas, políticas y culturales, se vea reflejada de manera adecuada el uso de las lenguas indígenas, y no solo el uso de las lenguas indígenas, sino también deba de concretarse de manera idónea y satisfactoria, pues como el uso de los medios de comunicación, es decir, que las personas y comunidades indígenas puedan operar bajo este esquema, bajo estos elementos, operar también medios de comunicación, no solo hacer uso de los medios de comunicación, sino también poder operarlos. Entonces, aquí la primera sala de la Suprema Corte invoca la observación general número 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nos refiere precisamente esta base que debe ser disponible, es decir, que debe haber presencia de bienes y servicios para que se puedan disfrutar y aprovechar. En este caso, el uso de las lenguas indígenas debe ser accesible. Eso quiere decir que debe existir una oportunidad efectiva para que las personas disfruten plenamente una cultura en sus alcances, tanto en los alcances físicos como en los alcances financieros. Es decir, que sea accesible tanto para las comunidades muy remotas, como también debe existir un sistema de financiamiento de las mismas, sobre todo si tomamos en cuenta de que sobre todo las radios, las concesiones para uso indígena, pues no son con las finalidades de lucro. Y debe también ser aceptable, es decir, la aceptabilidad tiene que ver mucho con la consulta a las comunidades indígenas involucradas. Y también es importante mencionar que pues esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión pues no fue consultada en su origen a las comunidades indígenas, y esto es un vicio del cual carece y por el cual pues genera esta pues enorme desigualdad y hace que las personas indígenas en determinado momento pues tengamos que promover, tendremos que entrar al juego como se dijo, de los formalismos, que no todas las comunidades tienen pues estas posibilidades jurídicas de hacerlo. El quejoso lo hizo porque es una persona con demasiada presencia en los medios de comunicación, sin embargo, él mismo se cuestiona en otros foros que las comunidades indígenas tengan esta posibilidad de hacerlo. En todo caso, la Defensoría Pública Federal puede tener esta intervención a favor de comunidades indígenas. Sin embargo, a lo que me refiero es que no se consultó esta ley, y si bien es cierto, la propia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho una especie de foros para consultar sobre el contenido de los lineamientos de las concesiones. Lo cierto es que no se hizo una consulta libre, previa, informada, con contenidos pertinentes culturalmente, adecuados a las comunidades indígenas, y sobre todo pues no pudieron hacer uso de su derecho al consentimiento sobre esta ley, y por tanto eso es importante mencionarlo, que pues no se hizo de cara con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y que haya necesidad de ahora
ahora de que la Corte pues haga interpretaciones para poner un poco de orden, sobre todo pues en el uso del idioma español, que es hegemónico y que se superpone en muchas cuestiones de la vida cotidiana y de la vida pública del país a las lenguas indígenas. Y esto es importante lo que hace la Corte, porque como digo, pone orden, porque dice, a ver, no hay una lengua nacional que sea el español, sino que hay lenguas nacionales, que son las lenguas indígenas, y además el español. Por eso serían 69 lenguas nacionales, las lenguas indígenas y el español, y que por tanto, aun cuando las legislaciones, y la propia sentencia lo refleja, aun cuando la legislación diga que se hace uso, por ejemplo, para promover, para acordar en los juzgados, en la vida cotidiana del español, eso no significa que sea la lengua nacional, que sea la lengua única. Y también la Corte hace una distinción entre lengua oficial y dice, pues si bien es cierto, pues el Estado debe de alguna manera comunicarse y lo hace en el idioma español y lo hace equivalente al idioma oficial, eso no quiere decir que sea la única lengua válida y que las lenguas nacionales tienen esa importancia y esa categoría porque son las que reflejan las raíces, la identidad cultural de nuestro país y que sin ellas no podríamos aportar al mundo todas las riquezas pluricultural y plurilingüística del país. Entonces, deja claro la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación que esa sería la categoría de las lenguas indígenas, sería la lengua, sería su categoría como lenguas nacionales, al igual que el español, y eso también tiene fundamento no solo en el artículo 2 constitucional, sino también en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y luego, no obstante que hay un uso hegemónico del español en muchos ámbitos de la vida pública y privada del país, no se debe dejar de lado que las lenguas nacionales tienen su ámbito de aplicación en todo el territorio nacional y su uso debe ser válido y que inclusive las instituciones, sobre todo pues, los espacios judiciales, deben estar culturalmente adecuados para recibir inclusive una demanda, una promoción en lengua indígena, deben contar con intérpretes y es más, la ley, la Constitución Política del Estado de Oaxaca pone otro estándar más y dice que los funcionarios públicos debemos hablar las lenguas indígenas para poder proveer de mejor acceso a la justicia para las personas indígenas. Entonces, estas acciones positivas también pues pueden dar lugar a muchas líneas de trabajo. La UNESCO, por ejemplo, al hacer un diagnóstico sobre el sistema de radiodifusión en México, refiere que encuentra que las concesiones son altamente formalistas a propósito de lo que estamos hablando. Y eso quiere decir que pues también el sistema de concesiones tiene obstáculos para poder acceder al reconocimiento o al registro de las radiodifusoras indígenas y que propone que esto se tiene que flexibilizar y que no tiene que ser tan rígido, tomando en cuenta que las comunidades indígenas tienen una lejanía, tomando en cuenta que no todas tienen una asistencia legal, un asesoramiento técnico administrativo. También se debe tomar en cuenta que no existe una información sobre las concesiones que sea en lenguas indígenas. También detectaron que existe desconfianza de las comunidades indígenas hacia las instituciones del Estado. Esto pues se debe de superar con información culturalmente adecuada para las comunidades. También es un obstáculo el que los trámites se realicen en la Ciudad de México, por ejemplo, y también tiene que ver con la sostenibilidad
una vez otorgadas las concesiones, pues deben ser sostenibles, y muchas de las veces no es sostenible porque no tienen un financiamiento adecuado, y se probó que otorgarles el 1% que es destinado, que es el recurso destinado a la publicidad oficial, pues no se están obteniendo los resultados deseados, y que se debería de pensar en esquemas más flexibles en donde puedan venderse estos espacios públicos para poder obtener el financiamiento que se requiere. Aunado a ello, también se deben de pensar en esquemas de concesiones, dice la UNESCO, que sean flexibles a modo de experimentación, ya que pues la lógica de las comunidades indígenas no es este excesivo formalismo, sino más bien esa base de ensayos, de experimentación, y una vez entendido el proceso de inscripción, digámoslo así, y una vez obtenidos resultados favorables, se podría hacer ya un registro definitivo de las concesiones o más formal de las concesiones. Entonces, estos obstáculos obstáculos se detectaron, y esas pueden ser las acciones positivas que puede implementar el Estado mexicano para que precisamente se refleje en los medios de comunicación el uso de las lenguas indígenas, y que también se puedan ser operados por personas indígenas. Sí, oye, y esto es relevante en el contexto de lo que la propia sentencia afirma con base en datos del INEGI y del INALI, en el sentido de que las lenguas indígenas están en un proceso de extinción lenta. Eso se cita en la sentencia, está referido por la primera sala. Entonces, todo este esquema, todo este contexto que nos refieres, Norma, pues creo que cobra mucho sentido porque si no hacemos algo en positivo, si no tomamos todas estas medidas, pues a lo mejor en unos años, en unas décadas tal vez, pues ya no tendremos este panorama tan rico desde el punto de vista lingüístico, no vamos a tener tantos vehículos lingüísticos de expresión, porque pues esa extinción lenta va a llevar a que no existe incluso esto que llaman el reemplazo lingüístico, ¿verdad? El reemplazo lingüístico que tiene que ver con el uso transgeneracional de estas formas de expresión culturalmente determinadas. Ahora, regreso contigo, Adriana Rivas, para plantarte lo siguiente. Aquí, un poco retomando conceptos que están en la sentencia y lo que ahorita Norma nos comentaba, se antoja previsible un panorama en donde generemos, y no digo que sea fácil, pero bueno, pues hacia allá creo que la propia sentencia nos encamina, una convivencia entre diversas formas de expresión lingüística, porque, por ejemplo, en alguna nota a pie de página la sentencia cita la Ley de Propiedad Industrial, el Código Federal de Procedimientos Civiles, regulaciones de notariado, donde dicen, bueno, pues aquí las actuaciones tienen que ser en español, ¿no? Tienen que ser en español. Y algunas disposiciones que dicen, bueno, si llega una demanda, si llega una promoción, un juzgado en otra lengua, pues tendrá que ser traducida a costa del propio juzgado. El juzgado tendrá que usar su presupuesto para ello. Pero el modelo es un modelo de convivencia, ¿no? No es un modelo de hegemonía, no es un modelo de dejen a un lado las lenguas indígenas, sino me parece que lo que la sentencia refleja es un modelo de convivencia. ¿Compartes este punto de vista? Un comentario, Adriana, por favor. Sí, claro, totalmente. Me parece que desde el Estado se han hecho esfuerzos para poder convivir, ¿no? O en su caso, no sé si pensarlo de esta manera, de que nosotros nos incluyamos a las comunidades indígenas en lugar de esperar a que ellas se integren a nuestra sociedad. Entonces, me parece que hay mucho que aprender en temas de justicia y de sistemas jurídicos indígenas. Se han hecho esfuerzos, sin embargo, estamos todavía un poco lejos de esa meta de convivir plenamente y en igualdad, en condiciones de igualdad con las personas indígenas. Por citarte algún ejemplo, dentro del Instituto Federal, y atendiendo a lo que comentaba ya Norma hace un momento, tenemos 133 servidoras y servidores públicos hablantes de lengua indígena. Es decir, desde nuestra trinchera se ha tratado
de poner en un plano igualitario a aquellas personas que deseen acceder a la justicia y que puedan contar con un intérprete, un traductor, pero a su vez también con un defensor, defensora o un asesor o asesora o asesor jurídico que conozca su lengua, que conozca su cultura y que conozca toda la cosmovisión que conlleva una persona indígena o un pueblo o comunidad. Oye, en ese sentido, Adriana, entiendo que este número que tú refieres ha crecido recientemente. ¿Sí? ¿Hace unos años este número era igual o estamos viendo un crecimiento? No, de hecho es muy enriquecedor poder compartirles que desde 2018 habían apenas 46 personas dentro del instituto y ahora tenemos 133. Entonces... Entiendo que casi se ha triplicado. Exacto. Fíjate, se ha triplicado. En 4 años se ha triplicado. Exacto, es también permitir que las personas indígenas tomen cargos, así ya lo comentaba Norma hace un momento, que también sean juezas, sean jueces, sean funcionarios públicos indígenas, pero parte de la política que se ha implementado también, tomando en cuenta lo que señala el propio ministro Arturo Saldívar, es integrar a estos cargos, a estas entidades públicas, a personas que cuenten con esta habilidad, esta capacidad de hablar una lengua indígena, pero más aún de eso, y planteando el tema de la visión de derechos colectivos, ¿qué sucede atrás de esto? ¿No? Le damos validez a una cultura, le damos validez a la lengua, reconocemos a esta pluriculturalidad. De hecho, comparto otro dato, en 2018 también contábamos con 39 lenguas y ahora son más de 148. Entonces, pues digamos, se trata de abarcar y de poner en este esquema de convivencia y de igualdad a las personas, porque difícilmente son quienes más se ven afectadas al momento de ejercer sus derechos y de acceder a la justicia, ¿no? Históricamente son pueblos y comunidades y son personas que han sido discriminadas y que me parece que así como existen legislaciones, así como existen instituciones que también se encargan de temas de acceso a la justicia, me parece que hay que dar un poco más, ¿no? Hay que apostar por abrir este espacio a estas personas, de adecuar la normativa, de hacer traducciones de leyes, de hacer traducciones de textos, pues, ¿qué te puedo decir, no? De cumplir justamente con lo que se estipula tanto en el artículo primero, de que todas las personas pues serán reconocidas y que tendrán los mismos derechos y que se encontrarán en un plano igualitario. Me parece que hay que hacer uso de lo que ya está en nuestra Constitución, así como en los tratados internacionales, y darle este reconocimiento. Hay una brecha todavía muy grande, pero hay interés, eso sí te puedo asegurar, que hay interés por parte de instituciones por apostar a esta convivencia y a este plano igualitario con las personas indígenas, a quienes les debemos mucho, ¿no? Les debemos históricamente mucha historia, y que yo siempre lo he referido en algunas participaciones, tenemos que aprender de estos pueblos, un punto en particular de la justicia restaurativa, por ejemplo, que no solamente es ir a una cuestión punitivista o que se tenga que ameritar un castigo, sino cómo se resuelven estas problemáticas en las comunidades indígenas, pues simplemente con el trato, ¿no? Con el trato, con la persona afectada, se hacen acuerdos y demás. Me parece que hay mucho que aprender de estas comunidades y que justamente estas tradiciones, estos usos y costumbres se pueden trasladar a lo que conocemos en jurisdicción del Estado. Y repito nuevamente, serán ellos los que tienen que adaptarse a nuestra sociedad que no es indígena, o seremos nosotros los que tendremos que convivir e integrarnos en este espacio de pueblos y comunidades indígenas. Pues ahí está la cuestión, ahí están los datos también de este mayor crecimiento de la cobertura que desde el Instituto Federal de Defensoría Pública se está haciendo. Y si me permiten resumir esto para terminar, diríamos que esta sentencia manda el claro mensaje de que hay que tomar en serio los derechos lingüísticos de pueblos y comunidades indígenas. Norma González, Adriana Rivas, gracias a ambas por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento.
Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.